señora Esparza. El 26 de junio de 2017 se creó también el Grupo Parlamentario por las Discapacidades. Su representante es la asambleísta Elizabeth Cabezas. Asambleísta, buenas tardes, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, encargado de la Asamblea Nacional para esta sesión. Señores asambleístas, un saludo cordial al señor defensor del pueblo y a quienes en representación de grupos de personas con discapacidad nos acompañan esta mañana. Efectivamente, vale la pena recordar a quienes somos miembros de este Parlamento que el 26 de junio del 2017 la Asamblea Nacional creó el grupo de parlamentarios para defender los temas de las personas con discapacidad. Este grupo fue una iniciativa de quien habla en función de las experiencias y el conocimiento de las dificultades que las personas con discapacidad tienen en el ejercicio de una actividad cotidiana normal. En esa línea se constituyó este grupo parlamentario y simplemente quiero comentar que este grupo trabajó de manera importante en reformas justamente al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, mientras quien habla y proponente del grupo parlamentario fue parte de esa Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esa comisión en este momento tiene importantes reformas pensadas para mejorar justamente la accesibilidad y el libre desplazamiento que las personas con discapacidad tienen derecho a hacer en los espacios públicos. Lastimosamente, ese derecho no es usado en función de que las ciudades usualmente y los municipios no priorizan sus inversiones y sus gastos en la ornamentación necesaria ni en los accesos que son indispensables para que las personas puedan tener un desplazamiento y una movilidad cómoda. Así se generó grandes propuestas que están en este momento en discusión para ser incorporadas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y que fueron planteados de manera conjunta con el grupo de asambleístas miembros justamente de este grupo parlamentario. Adicionalmente, quiero comentar que la ley orgánica de personas con discapacidad ha sido ampliamente debatida en la Comisión de Salud. Es por eso que hoy conozco que en la Comisión de Participación Ciudadana hay otra propuesta que sería indispensable que se unifiquen, toda vez que la Comisión de Salud ha hecho un trabajo importante de revisión de la Ley Orgánica de Discapacidades y se ha propuesto en esa comisión varios cambios, más aún a raíz del escándalo de los carnets con discapacidad. En referencia al rol de la Defensoría del Pueblo, aprovecho que ahora nos acompaña el señor Defensor del Pueblo. Justamente ya la Comisión de Salud ha enviado el informe correspondiente a este caso de los carnets de discapacidad, que en alrededor de 3,000 fueron emitidos de manera irregular durante la época de la pandemia y que fue motivo de la investigación que hizo dicha comisión. Este informe reposa ya en manos de la Asamblea Nacional y deberá ser conocido en los próximos días por el Pleno. Justamente el grupo que trabajamos y yo me incorporé como parte de este grupo de discapacidad al trabajo permanente de la Comisión de Salud, se propuso que la Defensoría del Pueblo tenga el rol justamente que la ley y la Constitución así lo determina, que es defender los principios y los derechos que las personas con discapacidad tienen. Durante este proceso de investigación y el escándalo de los carnets de discapacidad, se mezclaron a justos y a pecadores, teniendo en ese momento que trabajarse en una suerte de discriminar a aquellos que fueron mencionados y que fueron acusados sin que tengan ningún tipo de responsabilidad con aquellos otros casos que efectivamente tenían irregularidades y que tenían que ser parte de un proceso de investigación. En esa línea, la Defensoría del Pueblo debe trabajar para hacer respetar los derechos de quienes fueron mencionados, fueron acusados
fueron tildados incluso ya por muchísimas vocerías como culpables de estos hechos, y obviamente investigar de manera severa junto con la Fiscalía, que ya ha iniciado un proceso de investigación, aquellos casos en que efectivamente existen irregularidades. Hoy, 3 de diciembre, que conmemoramos un día más para recordar a las personas con discapacidad, que son quienes tengan deficiencias permanentes para no poder realizar sus actividades cotidianas, pensemos que no solamente es un día al año en el que tenemos que pensar con ellos y comulgar con ellos sus dificultades y sus problemas, sino que permanentemente tengamos una conciencia mucho más colaborativa y mucho más solidaria para entender las dificultades que estas personas tienen que vivir para el desempeño cotidiano de sus acciones. Que hoy la Asamblea Nacional, en representación de los 17 millones de ecuatorianos, nos sumemos y nos solidaricemos con el duro quehacer cotidiano que estas personas tienen que venir, pero más aún agilitemos los procesos de reformas legales que ayudarán para mejorar sus condiciones de vida y su bienestar. Gracias, presidente. Buenas tardes, señores asambleístas.